31 de mayo de 2020, 4 de la tarde. Vamos a ampliar un poco acerca de la logia Rosacruz, que fue conocida en la antigüedad como los esenios y posteriormente como alquimistas. Los esenios curaban enfermedades físicas y morales, estudiaban las virtudes ocultas de las plantas, poseían el don de la profecía. Tenían 3 grados iniciáticos, como todas las fraternidades y logias, que se sintetizan solo en 3 grados. Los demás grados son velos o no se tiene el conocimiento real. Neófito, discípulo y hierofante, en los 3 grados. En la masonería se conocen como aprendiz, compañero y maestro. Son los 3 peldaños iniciáticos de todas las tradiciones. El neófito estudiaba la teogonía, el discípulo la cosmogonía y el hierofante, por supuesto, era quien instruía. Internamente cultivaban 7 etapas. La primera era la plegaria a la salida del sol. La salida del sol al amanecer. Segunda era el amor al prójimo. Tercero, ley del silencio. Cuarto, no jurar para testimoniar la verdad. Quinto, no mentir. Sexto, los ágapes fraternales. Séptimo, la sencillez, que muchos lo llamarían humildad, pero sería sencillez. Sus vestiduras eran de lino blanco, encarnando ese ideal de pureza al cual se quiere llegar con el decurso de la evolución. No se va a llegar de un día para otro. Los esenios existieron inicialmente en Egipto y luego trasladaron su centro de acción a la zona de Israel. La palabra esenio en hebreo es asa, que significa sanador, pero también significa pureza. En siríaco, mucho más antiguo este idioma, esa palabra era asaya, que significa el terapeuta. Los esenios son personas que se dedicaron a una vida espiritual muy especial, en la cual luchaban por conocer los secretos de la naturaleza y a través de ese conocimiento iban desarrollando sus internas facultades, cualidades que están latentes en todo ser humano, y a través de ellas podían servirle mejor a la humanidad. Ese fue y ese sigue siendo el ideal de los esenios, que nos ha enseñado un poco desde un punto de vista discreto que los esenios se trasladaron hace mucho tiempo a Sudamérica, y allí en las altas montañas de los Andes en algún lugar se encuentran ellos como colectividad, pero no toman contacto con el mundo. Salen apenas va a amanecer, salen a hacer sus labores internas espirituales, a hacer sus trabajos. Cuando ya va a anochecer se encierran, ya no salen más. Tienen una alimentación muy parca, pocos vegetales, algo de queso y de leche de cabra, pare de contar. Cuando buscaban admisión a esta escuela iniciática, eran sometidos a una prueba de 1 año en absoluto silencio. No debían pronunciar palabra alguna en ningún momento. Después de ese tiempo eran aceptados como neófitos. Empezaban a ser instruidos en todo lo que era la vida divina, la vida cósmica, la cual fluye, vibra, actúa en todo cuanto existe. Posteriormente pasaban a etapas superiores de conocimiento y debían conocer toda la parte cosmogónica, lo que es la arquitectura del universo con toda su diferenciación de planos cósmicos, de niveles de energía, de regiones, de mundos. Y todo esto que la ciencia en la actualidad apenas está comenzando a entrever a través del discernimiento científico. Pero para los antiguos esenios era conocimiento esotérico y filosófico que conocían desde el pasado.
Posteriormente, después de una vida de ennoblecimiento y de servicio, puedan aspirar a convertirse en instructores, es decir, en hierofantes, para sembrar la semilla del saber, nuevamente en otros discípulos que estuvieran buscando el conocimiento. Eran aceptados todo tipo de personas en esta fraternidad, de la cual históricamente se habla poco porque era contemporánea de la época de los fariseos y saduceos. Pero los esenios se mantenían al margen de todo acontecimiento social, político, religioso. No era ninguna religión, era una filosofía de la vida. A esta escuela que perteneció al Señor Jesús, después de haber ido a derivar sus conocimientos a la India y a Egipto, debió aprender más acerca de los misterios de la vida y del ser entre los hermanos esenios, los cuales tenían su morada a orillas del Mar Muerto. Solían vivir en cavernas, en oquedades, a donde solamente entraban en las noches a dormir. Durante el día se dedicaban a diferentes trabajos. Sus vestiduras siempre de lino blanco, representando el aura purificada por una vida de servicio, de pureza, de ennoblecimiento y de altruismo. Sus alimentos extremadamente sencillos. Algo de legumbres, algo de leche, y si era posible obtenerla de las cabras. En esta comunidad el Señor Jesús aprendió una serie de verdades acerca de lo que es el sentido de la vida espiritual, lo que es, esotéricamente se llama el verbo cósmico. La energía que ha hecho posible que todas las cosas que existen existir puedan. Por eso en las enseñanzas del Señor Jesús se habla mucho de la energía del verbo, y entre la filosofía de los esenios se encuentra que hay alguna analogía con respecto a las enseñanzas del Señor Jesús cuando se habla del amor al prójimo. Como enseñaba Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Los textos bíblicos hablan de no jurar el santo nombre de Dios en vano. Los esenios decían, no se debe jurar el nombre de Dios para aseverar que una cosa es realidad. Solamente di la verdad, eso es todo. No mentir. Otro de los axiomas que no solamente se encuentran en el Antiguo Testamento dejados por Moisés, sino que también el Señor Jesús hizo referencia a este mandato, si pudiéramos decirlo. Pero lo importante no es que el Señor Jesús haya abrevado su sabiduría o parte de ella entre los esenios, y que hubiera superado a su maestro y se hubiera convertido definitivamente en un Mesías. Era un mensajero de una verdad intrínseca de la vida y del ser. Lo importante es la sabiduría de los hermanos esenios, que ha perdurado a través de los siglos en este tipo de filosofía del servicio de los demás, del altruismo y de la sanación. Para los Rosacruces, entre sus diferentes normas, existe una que el Señor Jesús también expresó a sus discípulos: ir por el mundo, predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. Los Rosacruces tratan de cumplir hasta donde sea posible esa norma. Cuando hablamos de Rosacruces no nos estamos refiriendo a nosotros. Nosotros somos simpatizantes de esta noble ciencia. Los Rosacruces son seres ya que están en el sendero definitivo, consciente o voluntario del perfeccionamiento espiritual. Ahora ya eminentes Rosacruces: Jesús, Buda, Platón, Pitágoras, Hermes. Otros que estaban en el camino: Mozart, Beethoven, Leonardo da Vinci. Esos son seres que han encarnado la esencia de la sabiduría rosacruciana en sus vidas. Nosotros estamos con este ideal de llegar a ser como ellos y seguir en ese sendero de perfeccionamiento. Entonces, uno no debe salir al mundo a decir, yo soy Rosacruz, yo soy Rosacruz. No, no somos Rosacruces, somos aspirantes. Confiamos en convertirnos algún día en estudiantes y algún día entrar en el sendero de la rosa y de la cruz. Aquellos que realmente llegan a vivir el sentido de lo que es ser un Rosacruz luchan en ese aspecto ideal por hablar de la buena nueva, es decir, dar las enseñanzas de lo que es progresivamente el ideal del perfeccionamiento espiritual, y tratan de compartir su energía interna para llevar la salud,
como sanación hacia sus congéneres. Hay que diferenciar muy bien la palabra curar de la palabra sanar, que no son sinónimos. Una curación se puede hacer con un fármaco, un medicamento. Se puede hacer con un tratamiento osteopático, fisiátrico, con una cirugía. Se puede llegar a la curación, pero sanar es cuando nunca más va a recaer de ese problema. La sanación es diferente. Si la persona cambia su régimen de vida, sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, si no cambia, no se curará. Podrá mejorar, pero no llegará al verdadero estado de salud, que es sanar. Tenemos que aspirar a sanar. Pues ningún médico sana. Ayuda a curar siempre y cuando el paciente escuche los consejos, se haga los tratamientos adecuados y puede llegar a la curación de la enfermedad. Pero queda una causa subyacente allá en el alma, en los estratos del alma, lo cual podría hacer que más adelante o reaparezca esa enfermedad o reaparezca otra, porque todas las enfermedades están intrínsecamente relacionadas. El cuerpo va enfermando un órgano tras otro, una función tras otra. Y eso lo explica muy bien la acupuntura, que habla de la circulación de la energía. Cómo circulan estos éteres de los que hemos hablado, estos vayus pránicos, cómo circulan en nosotros sucesivamente cada 2 horas, de órgano en órgano, de función en función, para reiniciar el ciclo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Solo uno sana si hace los cambios que el alma tiene que hacer en el campo instintivo, etérico, en el campo emocional, en el campo mental, racional, en el campo de la imaginación o en el campo de los sentimientos. El médico lo que hace es curar, no sanar. Quien sana es la interna energía de cada uno, pero no existen milagros. Lo que uno llama milagro es una ley de la naturaleza que ha actuado, pero los milagros per se no existen. Es una ley de la naturaleza. Lo que hace un sanador es movilizar energías en el paciente y sugerirle que haga cambios en su estado anímico y moral. El paciente sana, o el enfermo sana, porque los sanadores no tienen pacientes, les sirven a los enfermos, que es diferente. No es que el Señor Jesús ejecutara milagros sanando a los enfermos, es que había tal devoción, tal confianza en que ese ser pudiera sanar los males, que era lo que tenía, las personas tenían mucha fe, mucha confianza en Jesús, que la persona movilizaba su propia energía interna, se convertía en un canal de esa poderosa energía crística que el Señor Jesús había logrado canalizar en el fondo de su ser. El verdadero sanador, que es el espíritu cósmico, la energía divina, fluye a través del sanador. En ese caso, el Señor Jesús actualizando la energía omnipresente de cada uno y la persona lograba sanar. Eso es lo que sucede en las plazas públicas cuando vienen predicadores y aparentemente hay milagros. No son los predicadores, no son los pastores. Es la confianza interna de cada quien que moviliza sus energías internas, la cual le permite sanar. Pero mantendrá su salud siempre y cuando esa persona se esfuerce por hacer el cambio interno de su vida. Si no se analiza, si no se observa, si no ve qué es lo que está fallando en su vida privada y pública, no sanará definitivamente. El Señor Jesús dijo, si tenéis fe como un grano de mostaza, con él moveréis montañas. Fe significa confianza, fe, del latín fides, confianza. La confianza que debemos tener en esa fuerza interna, en esa energía cósmica que es Dios en nosotros y quiera que alguna vez nos convirtamos en dioses.
no en Dios, porque Dios es la siempre presente, omnipotente, omnivalente energía cósmica. Pero nosotros llegaremos a ser verdaderamente dioses, es decir, a tener la misma esencia divina y a tener inmensos estados progresivos de evolución. La salud, que es la que tratan los esenios de devolverle a la persona enferma, es enseñarle primero a esa persona que tenga confianza, fe, porque fe no es creencia pasiva, esos son dogmas. Los dogmas son ignorancia porque se está aceptando lo que los demás nos quieren hacer creer. Es tener confianza en nuestro ser interior, es cambiar nuestros hábitos alimenticios, los estados emocionales negativos, perversos, instintivos, pasionales. Es liberarnos de las imágenes absurdas, pesimistas, de tristeza, animadversión, emocionalidad en las cuales vivimos. Es cultivar imágenes prósperas, espirituales, divinas. Es llegar a un estado de armonía, de amor y de bondad por el prójimo, porque es esa bondad lo que nos convierte en verdaderos esenios o sanadores. La palabra esenio no es solamente sanador, también significa pureza. Si no se tiene una pureza absoluta en la vida, es imposible llegar a pertenecer a esta escuela sagrada de los hermanos esenios. Esa pureza debe ser de pensamiento, palabra y obra. Debe mantenerse el cuerpo absolutamente limpio de las escorias. Por eso ellos recomendaban siempre las abluciones matinales en el Jordán, tal como le enseñan los brahmanes en el Ganges y los antiguos egipcios en el río Nilo. Cada cultura ha tenido un río sagrado. No es que el río en sí sea sagrado, son símbolos de las energías internas. Tomemos en nosotros esos simbólicos ríos, llámense Nilo, Ganges, Brahmaputra, Éufrates, Jordán, no importa. Son las energías interiores que debemos aprender a canalizar, a dirigir y con ellas lavar, limpiar nuestro cuerpo áurico de todos nuestros caprichos y vicios para mantener las vestiduras radiantes y limpias. Esas vestiduras a las cuales el Señor Jesús hacía referencia como el traje dorado de bodas, solamente se logra por una vida de servicio, de armonía y de pureza. La pureza del cuerpo implica desintoxicación, que ya lo hemos aprendido con nuestras charlas acerca de la alimentación, acerca de la desintoxicación del colon con mango, con aguacate. En fin, ustedes pueden mirar en nuestra página Blogspot el folleto El secreto de la salud, que allí explicamos todo esto de cómo desintoxicar el cuerpo. La limpieza del alma o desintoxicar el alma, que tiene sus diferentes estratos en las partes vital, emocional, mental, imaginal, sensorial. También ustedes lo pueden estudiar en la misma página Blogspot, en el escrito que se llama En la conquista de la armonía interior. Con eso desintoxicamos el alma. Con el secreto de la salud y otros que hay acerca de salud, desintoxicamos el cuerpo. Es ir trasegando los diferentes procesos para que nuestra vida sea diferente. Es la única manera como podemos sanar de nuestras enfermedades de cuerpo y del alma. Aquel que nos vaya a cobrar dinero por hacernos sanación es un farsante ladrón que quiere quitarnos el dinero aprovechándose de nuestra ignorancia. Porque un verdadero sanador jamás cobra dinero por combinar su energía electromagnética derivada de las energías cósmicas para sanar a otra persona. Muy diferente es el aspecto médico, en el cual el intercambio de conocimientos, una formulación de medicinas de naturaleza físico-química, aplicación de agujas, etc. Pero esto es diferente, tener cosas físicas en las cuales tienen un valor, y otra cosa es el intercambio fluídico, electromagnético, que se hace con otra persona para sanarlo de sus males. Pero si queremos llegar a ser esenios, debemos tener un cuerpo físico perfectamente sano, porque si estamos enfermos, al tratar de compartir nuestra energía con otra persona,
lo que hacemos es enfermarla más. Es justamente la salud la que nos permite, es la salud la que nos permite compartirla con otras personas. Si tenemos salud la podemos compartir, tenemos vitalidad. Si estamos mal de salud, si nuestro cuerpo está intoxicado, porque tomamos café, fumamos, consumimos un exceso de buenos filetes, de buenos bistecs, pues no tenemos la energía sanadora. Los más grandes sanadores son vegetarianos. Los carnívoros contaminan porque liberan átomos de naturaleza animal. Además, quien se nutre de muchas harinas, es decir, alimentos farináceos, feculentos, que consume un exceso de carnes, hay que consumirlo prudentemente. Quien toma café mantiene su hígado y su aparato digestivo envenenado, intoxicado, lleno de un prana malsano, de un éter sucio. Se ve como gelatinoso, oscuro, negruzco. Al tacto etérico se siente baboso, desagradable. Entonces la persona, por más fuerte que sea y vital, no puede sanar. ¿Puede ayudar a vitalizar a otra persona? Sí, claro. Puede ayudar a que otra persona se vitalice y le dé un despegue hacia el sendero de la salud. Pero sanador jamás. Un mecenio jamás. Si somos personas débiles física, vitalmente hablando, al acercarnos a un enfermo, este va a derivar de nosotros mayor cantidad de energía de la que nosotros pudiéramos entregar en un momento dado y nos vamos a sentir más débiles que el enfermo. Por eso, si estamos débiles, si hemos estado irascibles, pesimistas, negativos, jamás debemos acercarnos a una persona delicada de salud, porque vamos a afectar a esa persona más de lo que podríamos ayudarle. Solamente si estamos pletóricos, radiantes de energía y de armonía interior, está bien que nos acerquemos a los demás, que compartamos con ellos nuestras energías, porque de esa manera podremos ayudarles. Si nos sentimos sanos y alegres, vamos a donde la persona enferma, nos sentamos cerca de su lecho y solo quedándonos callados, sintiendo una onda de simpatía hacia esa persona, provocamos un flujo de energía. Y si con la imaginación y con nuestra respiración empezamos a imaginar que estamos irradiándole nuestra energía a esa persona, sin solo tocarla, con solo estar allí al lado de la cama, empezaremos a favorecer que nuestra energía vital fluya hacia el enfermo, estimulando así su posibilidad de reaccionar y de sanar para que la persona pueda recuperarse. Pues si estamos enfermos, si estamos desarmonizados, si nos hemos desgastado sexualmente, no debemos hacer ese tipo de actividad. Pero el intercambio vital no solamente se logra en presencia de la otra persona, sino también a distancia. Para ello lo que debemos hacer es imaginar vívidamente a la persona y visualizar una luz de color rosa, muy suave, con tonos violetas que inundan a esa persona. Entonces empezaremos a liberar energía psíquicamente de nuestro campo áurico, la cual se desplazará instantáneamente sin importar la distancia en que se encuentre la otra persona, quien empezará a derivar esa energía aún sin saber que se le está prestando ese beneficio. Lo ideal es que la persona sepa que se le ha prestado un servicio de sanación. Ahora bien, hay momentos kármicos que están expresados por angulaciones astrológicas de desarmonía para esa persona. Cuadraturas, oposiciones, paralelos, incluso conjunciones, que esa persona está teniendo en relación con las energías cósmicas. Por supuesto, es una lección kármica que la persona está aprendiendo. En esos casos ya no es posible servir. Si el terapeuta lo sabe, se abstiene. Si no lo sabe, de todas maneras, amorosamente presta el servicio, no podrá interferir con la divina ley, la ley kármica, que está haciendo que esa persona aprenda una lección. Esa es la razón por la cual
No siempre la sanación sirve, ni siempre el médico sana, cura, ni siempre el cirujano puede ayudar. Cuando karma dice no, no se puede. Pero si la persona sabe que se le va a prestar ese servicio y se pone en simpatía vibratoria con nosotros, en tal momento, a tal hora se le va a hacer la sanación, entonces la persona se relaja, bien que sea, se acuesta a dormir, que sea lo ideal, o que la persona esté relajadita, acostada, ¿no? Silencio, introvertida, para recibir esos efluvios que el sanador le está enviando. Si la persona se pone en afinidad vibratoria, el resultado será superior. Por eso cuando se va a prestar el servicio se le dice a la persona, a tal hora debe estar en absoluto reposo, concentrada, imaginando salud, imaginándose sana, y en ese momento trataré de compartir mi energía con usted. A la hora en punto entra uno también en meditación, visualiza a la persona, es decir, la imagina vívidamente, no enferma, sino perfectamente sana. Imagina cómo el órgano o los órganos enfermos empiezan a ser interpenetrados por la energía salutífera, de color rosa, suave, con tonos violeta, lo cual va reparando esos órganos, permitiendo la circulación vital salutífera en ese organismo. E imaginamos a la persona radiante, vital, alegre. Y la persona, por supuesto, tiene que hacer los cambios anímicos, morales, mentales, para que pueda trascender lo que le está pasando. Son procesos mágicos, magnéticos, que los hermanos esenios sabían y siguen sabiendo a la perfección. Pero recordar bien, quien se diga llamarse Rosacruz o llamarse esenio, o llamarse sanador y cobre por hacer una terapia de sanación, esa persona no tiene nada que dar de valor. Es una persona que está utilizando las energías divinas que el Logos, Dios, la vida cósmica nos ofrece para aprovecharse de una manera negativa del dolor ajeno, para derivar ganancia material. Un genuino Rosacruz, un genuino sanador jamás permitirá que su energía pueda comercializarse desde ningún punto de vista. Los asesinos curaban las enfermedades físicas y morales. No curaban, siguen curando, sanando, aunque en este momento no estén en el mundo públicamente. Estudiaban las virtudes ocultas de las plantas, su relación con el paso de la luna por los diferentes signos zodiacales, los cuales favorecen que cada planta adquiera una virtud característica. Una planta funciona diferente si es cosechada o cortada cuando la luna está pasando por Aries que cuando está pasando por Libra, Escorpio o Capricornio. Porque la influencia cósmica la que actúa a través de los coloides contenidos en el vegetal, los cuales por afinidad vibratoria simpática van a actuar en los coloides de nuestra propia naturaleza humana, llevando a que nuestra salud mejore. Entonces los esenios estudiaban las virtudes de las plantas. Todos sabemos más o menos las virtudes de las plantas. Uno sabe que el agua de manzanilla es para el estómago, para la parte gástrica. Sabe que la agüita de anís y de menta piperita es para los gases, para el colon. Sabe que el diente de león es para el hígado. Sabe que el saúco, la borraja, son para los pulmones. Sabe que la sanguinaria es para el dolor de cabeza, etc. Pero entonces, a pesar de que las plantas tienen sus propiedades per se, en afinidad con nuestro cuerpo, el esoterista, el terapeuta, aprende a sembrar esas plantas, si puede hacer su propio jardincito, que uno necesita tener una finca de 50 hectáreas, aunque tenga en la casa, si tiene patio, aunque tenga 10 materitas, allá en el patio, en el pedacito de patio que tiene la persona, entonces siembra sidrón, toronjil, mejorana, hierbabuena, albahaca, manzanilla, etc. Siembra algunas planticas y hace el coito cósmico de esa semilla con la tierra en el momento en el cual la luna está pasando por el signo zodiacal que quiere sanar. Entonces, no solamente la planta tiene su virtud magnética, salutífera, sino que se puede y se debe impregnar de influencias cósmicas.
Por ejemplo, si uno va a tratar los pulmones, entonces lo ideal sería, si está muy enfermo, pues cosechar, ir a un sitio donde tengan borraja o saúco. El saúco es muy común. Y pedir que le regalen unos cogollitos y uno mira en una aplicación en el celular de la luna pasando por los signos zodiacales. Moon phase se llama, o fases lunares. Entonces uno mira la luna, ¿cuándo la luna va a pasar por Géminis, que rige mis bronquios y pulmones? Ah, pues va a pasar el próximo miércoles. Ay, el miércoles es el día de Mercurio, que es la mansión de Géminis. Entonces, Mercurio, miércoles, Géminis, luna pasando por Géminis. Voy a ir allí donde la vecina que tiene saúco a que me regalen unos cogollos, unas ramas del árbol. Entonces, se carga en ese momento que se coge esa planta, se carga con todos los poderes cósmicos y va a funcionar 1000 veces mejor que el saúco cogido en cualquier otra época del mes, porque cada mes va cambiando por todos los signos zodiacales. La luna se demora 2 días y algunas horas pasando por cada signo zodiacal. Entonces, mes tras mes, la luna recorre todo el zodiaco, mes tras mes. Estos conocimientos los tenían los esenios y forma parte de la tradición Rosacruz y forma parte de la tradición alquímica, porque los esenios después se convirtieron en alquimistas. De manera que así es como funcionan estas cosas tan sencillas, tan naturales. Ahora, si uno quiere entonces hacer una planta súper remedio, entonces uno busca sembrar el saúco o la borraja, sembrarla cuando la luna esté pasando por Géminis y que sea un miércoles y en la primera hora de la mañana, que es regida por Mercurio además. En ese momento siembra la plantica. La plantica tiene la influencia del coito con la tierra y con el cosmos al sembrarse. Y luego al cosecharla, entonces tiene una influencia infinitamente superior. Y uno comienza el tratamiento en un momento, por eso dice en la Biblia, hay un momento para nacer y un momento para morir. Cantar de los cantares. Un momento para sembrar, un momento para cosechar. El momento en el cual se comienza algo es decisivo. Salud, dinero, en amor, en lo que queramos. Entonces volvamos al ejemplo, la persona con su problema broncopulmonar. Comenzar su tratamiento para sus bronquios y pulmones cuando la luna esté pasando por Géminis. Ojalá un miércoles y ojalá comenzar a tomar la planta o la medicina o el tratamiento en la primera hora del día miércoles. Miremos cómo se va profundizando el conocimiento que tenían los antiguos. Bueno, que siguen teniendo los rosacruces porque ese conocimiento no se ha perdido. El conocimiento está allí, esperando a los discípulos, esperando que vayan llegando para conocer cada día más estas cosas. Muy bien. Entonces, continuaremos estudiando un poco acerca de estos sabios esenios. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio. Si es que sé dónde estoy. Un momentico, por favor. Muy bien. Estamos estudiando la región etérica del mundo físico. Analizábamos los 7 taduas o tadva, o vibraciones del éter, o éteres, también llamados los vayus pránicos, que desde lo sutil a lo denso son Adi, Anupadaka, Akas, Agni, Vayu, Apas y Privdi. Dijimos que a nivel del universo, para hacer factible la existencia del Big Bang, el comienzo del universo, Adi, el indiferenciado padre,
su bien amado hijo, Anupadaka, el verbo, el que todo lo hace, mediante el Akas, la energía omnipresente de ese ternario supremo, Padre, Hijo y Akas, Espíritu Santo, podríamos llamarlos así, hacen posible que esa energía del Adi, del Padre Supremo, mutando progresivamente a su Hijo Anupadaka y luego al Espíritu Santo cósmico, Akas, empiece a diferenciarse en cada uno de los éteres posteriores. Entonces el Akas hace posible, mediante el poder vibratorio o verbo cósmico, que surja esa singularidad cósmica. Que es una singularidad cósmica, es en aquel punto en el espacio-tiempo en donde no se cumple ninguna de las leyes físicas conocidas. Lo cual da origen ¿a qué? A ese Big Bang, Gran Bang, explosión. Todos sabemos lo que hace una explosión. Una explosión hace que haya expansión. Se expande una onda sonora intensísima y en esa expansión genera fuego. Por eso primero hay la explosión y luego surgen los incendios. Es la expansión de una onda de energía extraordinaria, de vibración inconcebible. Eso es el Akas. Entonces, el Akas, como vibración, genera la expansión, el Agni, la expansión. Nuevamente, Anupadaka, mediante Akas, modifica el Agni para convertirlo en Vayu, que es movimiento. Ese movimiento es la expansión o la deriva de las galaxias a lo largo del universo. Luego nuevamente Anupadaka, a través de su Akas, su juego creativo, que ha modificado su energía en Agni. En Vayu la modifica ahora y se convierte en Apas. Apas permite la contracción, es decir, empiezan a formarse, a aglomerarse soles y sistemas solares en cada una de esas galaxias. Nuevamente, la divinidad, presionando a través de su fuego creativo Akas, sigue modelando esas energías Agni, Vayu, Apas, y finalmente surge el Privdi. Privdi trae la cohesión molecular, entonces se van formando los planetas, ya la materia, porque un sol no es materia física, es energía pura, es un estado de energía termonuclear, en donde hay fisión y fusión nuclear. Pero en el Privdi ya hay cohesión, formación de los planetas. Ahí lo dijimos de una manera muy chambona, sintetizando, resumiendo un poquitico lo que es ese aspecto cósmico. Pero a nivel microcósmico también sucede ese proceso. Microcósmicamente en nosotros ocurren. El Akas en nosotros, el fuego creativo del Espíritu Santo, está radicado en la energía genésica de nuestros padres, posteriormente de nosotros, por supuesto. Hace que nuestros progenitores se amen, se adoren, se deseen, se acerquen mutuamente y cohabiten. Ahora, ese que se amen, que se adoren, ese enamoramiento que ocurre en las parejas para tener hijos, ese es Anupadaka. Anupadaka es el bien amado hijo, el Cristo cósmico, el amor universal. Recordemos, no es Jesús. La Iglesia Católica, con sus intereses económicos y dogmáticos, deformó la enseñanza esotérica que conocían ellos y que la conocieron hasta hace algunas décadas para poder mantener a la humanidad en la ignorancia. Entonces, Anupadaka, el hijo de Adi, el Padre cósmico, Anupadaka, el bien amado hijo, es el que permite el enamoramiento entre el hombre y la mujer. Y ese enamoramiento los lleva a que su Akas, su fuego creativo, el Espíritu Santo, su poder generatriz,
les lleve a engendrar. Miremos cómo se produce eso. Es el verbo génesis, la energía de la vida emanada del prana. Prana es vitalidad, es energía cósmica. Como esa energía tiene fuego, agni, o éter lumínico, o éter luminoso, los cuerpos de los cónyuges en el connubio se calientan intensamente. Mientras que el intercambio sutil de emociones, de sentimientos, de imágenes, se va relacionando con el vayu, la parte aérea, el éter reflector. Por eso la pareja empieza a respirar con fuerza cuando se está en el connubio. Miremos la belleza de esto y es perfectamente científico. Anupadaka, el enamoramiento. Akas, el poder genitor que llama a la procreación. Agni, se acercan sus cuerpos y entonces sus cuerpos se calientan. Hay calor físico, es real, no es algo figurado, es real. Empieza el connubio, la unión sexual, y entonces respiran con fuerza. Incluso se llega a jadear en los momentos cumbres. Posteriormente, viene la sustancia germinal, las aguas de la existencia relacionadas con apas, el éter de vida, la sustancia, el espermatozoide y el óvulo. En donde ese grumo de albúmina y fósforo, que es el óvulo, y también ese grumo de albúmina y fósforo, que es el espermatozoide, se fusionan. ¿Y qué resulta? Se cohesionan. Al cohesionarse, ¿qué surge? Privdi, el éter químico, la fecundación, el cigoto, ya que se convertirá en embrión, a su vez en un feto, posteriormente en el bebé. Es maravilloso, el esoterismo es maravilloso. Aquí no hay ningún tipo de duda, ni incertidumbre, ni contradicción. Ni tampoco se opone a la ciencia, ni se opone a la filosofía, ni se opone a la religión. Es perfecto, es ciencia, al mismo tiempo es ciencia mística y filosofía. Eso es la grandeza del esoterismo, de la ciencia esotérica, la filosofía Rosacruz. Es un proceso que se da en todos los niveles. Esos procesos en lo cósmico ya vimos cómo surge desde el indiferenciado, Adi, el primer movimiento, el Big Bang, hasta convertirse finalmente en planeta, en materia física. En nosotros ya vimos cómo se produce ese proceso hasta finalmente venir un ser a encarnar este mundo. Ese proceso se da en todos los niveles, por eso Hermes Trismegisto decía, lo de arriba es análogo a lo de abajo. Tenemos que aprender a estudiar y comprender tanto el macrocosmos como el microcosmos a través de la ley de analogía. Quien conoce y aplica la analogía puede comprender cualquier ciencia, porque en el universo todo está íntima e intrínsecamente relacionado. Es así como la materia a nivel interatómico tiene inmensos campos aparentemente vacíos, recorridos por líneas de fuerza en donde los electrones en afinidad electromagnética con el núcleo son como un sistema solar en miniatura. Desde hace mucho tiempo, la ciencia considera que tiene que existir un medio relativamente material, que permita la transmisión de las diferentes longitudes de onda, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, rayos luminosos, tanto en forma ondular como corpuscular, porque la luz se transmite en forma de partículas, de corpúsculos y de onda. Tiene esa dualidad como todo es dual. Entonces, a ese medio material e inmaterial lo llamaron hace 120 años, los llamaban éter. Decían, tiene que existir algo para que lleguen los rayos solares a la Tierra. Porque en el vacío, si el espacio es vacío completamente, ¿cómo se van a trasladar? Lo llamaron éter. Después, hacia 1930, 40, dijeron, qué caray, eso es carreta, lo del éter, eso no existe. Entonces,
durante 60 años dijeron el Eterno no existe. Resulta que hace 20 años empezaron a decir, no, si tiene que existir algo que no vemos que está allí y permite que la luz se traslade hasta 300.000 kilómetros por segundo a través de los espacios y que lleguen los rayos cósmicos y los neutrinos y los rayos gamma de las explosiones de supernovas y los rayos X de las fuentes radio como lo son los agujeros negros. Y dijeron, bueno, no los llamemos éter, pero allí hay algo, allí hay algo. Y ya hace 20 años dijeron, bueno, ese algo llamémoslo materia oscura y energía oscura, y así quedamos muy bien, como unos príncipes. No quedamos como unos tontos diciendo que primero que sí existía el éter y ahora que no existe y que otra vez que sí existe, ¿no? Porque ellos no pueden bajarse su sombrero. Pero vamos bien, vamos bien. Los físicos hace 30 años llamaron a ese medio inmaterial, lo llamaron plasma. Fue el otro hombre que le dieron plasma. Después dijeron plasma como que no, pero forma parte de eso. El plasma lo estudian como un estado alterado de la materia y de la energía, generalmente gaseoso, en el que algunos o todos los átomos o moléculas están disociados en forma de iones. ¿Los iones son qué? Una mezcla de partículas neutras, de cationes, con carga eléctrica positiva, y aniones, carga eléctrica negativa. De manera que el plasma es ejercido por esa lluvia electromagnética que libera el Sol, añadido a las altísimas temperaturas. Entonces forma el plasma solar. Y todas estas ondas que se llaman viento solar se trasladan a todos los puntos de este sistema y más allá. Ese viento solar llega al planeta Tierra. El planeta Tierra tiene un campo magnético. Ese es su aura. El aura física, electromagnética, porque tiene su aura etérica, tiene su aura astral, tiene su aura mental. Pero el aura, el campo electromagnético de la Tierra, hace que cuando llegan esos rayos cósmicos, ese plasma calienta a su vez los gases que se encuentran en la atmósfera, los gases nobles, radón, xenón, argón, son 5 gases nobles. Al calentarlos, entonces se produce ese plasma coloreado hacia los polos de la Tierra, que se llaman las auroras boreales, auroras astrales. Es plasma, eso es plasma. Ahora se habla del campo magnético de la Tierra que se está debilitando. Ustedes habrán escuchado las noticias. Y muestran un gran parche de vacío en el campo magnético terrestre entre el Cabo de la Buena Esperanza al sur de África, Sudáfrica, y de allí sale ese hueco en el vórtice del campo magnético de la Tierra, atraviesa todo el Atlántico hacia Brasil y finaliza ya un poco en Perú. No tendrá que ver eso mucho con la pandemia que está azotando a Brasil con sus miles y miles y miles de muertos y Perú. Probablemente. Todo está relacionado. En la Tierra el plasma se puede evidenciar solo en los relámpagos, que son trayectorias estrechas, a lo largo de las cuales las moléculas de aire están ionizadas. Los electrones libres de cualquier metal también pueden ser considerados como un plasma. La mayor parte del universo está formado por materia en estado de plasma y la ionización está causada por las elevadas temperaturas, como ocurre en el Sol y las demás estrellas,
o por la radiación, como sucede con los gases interestelares, o en las capas superiores de la atmósfera donde se producen las auroras. En los plasmas muy calientes, las partículas adquieren suficiente energía como para producir reacciones termonucleares al colisionar entre sí. Estas reacciones de fusión son la fuente de calor en el núcleo del Sol. A escala microscópica, las partículas de un plasma no presentan un comportamiento colectivo, sino que se relacionan individualmente y se convierten en perturbaciones en su campo eléctrico. Los átomos se relacionan entre sí por medio de enlaces iónicos de polaridad tanto positiva como negativa. Cuando se forman moléculas con carga eléctrica positiva se les llama cationes y con carga eléctrica negativa, aniones. Es el poder de la polaridad que se encuentra en la naturaleza interna de la materia, porque la polaridad no solamente existe en los microorganismos, en los vegetales, en los animales y en los humanos, sino intrínsecamente en la materia y en la energía. Hemos hablado innumerables veces de la unión del hidrógeno con el oxígeno para formar el agua. H2O, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Cuando se mezclan forman agua. El agua tiene la cualidad de ¿qué? De apagar el fuego. Pero el hidrógeno solito per se y el oxígeno per se son fuego. Son tremendamente ígneos. El hidrógeno se utiliza como combustible de las naves espaciales. Una explosión de hidrógeno es tremenda. En el Sol constantemente ocurren reacciones termonucleares de hidrógeno mutando en helio. Por fusión nuclear de hidrógeno se forma helio. Y por fisión de helio se forma hidrógeno. Una reacción termonuclear en ese gran reactor termonuclear que es el Sol. Y libera gran cantidad de energía. Inmensa cantidad. El oxígeno también es altamente ígneo. Se utilizan los sopletes de acetileno. Ustedes habrán visto como un soplete de oxígeno llamado acetileno. Cómo corta como si fuera mantequilla con un cuchillo al rojo. Cómo corta el hierro o el acero, no importa el grosor que tenga. Una llamita azul. Altísima temperatura que produce. Pero cuando se unen hidrógeno y oxígeno, que son elementos de naturaleza altamente ígnea, explosiva, se convierten en el agua, que es la base de la vida. Es el poder de la cruz, es la armonía de los contrarios en los dos polos de las energías cósmicas. Miremos el poder de la cruz. Un átomo de oxígeno se une a dos átomos de hidrógeno. Tenemos una cruz perfecta. Ambos son fuego, se unen y forman el agua, el sustrato de la vida manifestada. Los átomos se enlazan gracias a las líneas de fuerza etérica. Si no fuera porque existen los éteres, no se podrían relacionar los átomos para formar las moléculas y estas a su vez para formar la materia. Todo cuanto existe en la naturaleza está constituido eterna e infinitamente por esa comunión o maridaje energético sutil, etérico, que mantiene la cohesión molecular. El éter existe en toda la naturaleza y constituyendo toda la materia. En la región etérica se encuentran las líneas de fuerza que permiten que exista la materia. Vamos a ver si vemos aquí la tablita correspondiente. Sí, aquí vemos. Ya les paso, les permito ver. Les permito ver. Aquí observamos entonces cómo relacionamos cada uno de los éteres con los diferentes estados de la materia. Los éteres están en la región etérica del mundo físico. Y en el mundo físico tenemos los elementos correspondientes. Entonces, los sólidos, todo sólido del mundo físico está relacionado con Prithvi, el éter químico. Todo líquido del mundo físico está relacionado con Apas. Todo gas del mundo físico está relacionado con Vayu. Todo fuego en el mundo físico está relacionado con Agni. Y todo el aspecto radiante
como la radiación, por ejemplo, y las diferentes formas de energía se encuentran relacionadas con el ACAS. Siempre vemos esa correlación eternamente. Entonces, la existencia material de los sólidos, líquidos, gases, fuego y la radioactividad son el resultado de los arquetipos existentes en la región etérica. Arquetipos. El Prithvi es el arquetipo de toda materia. El Apas es el arquetipo de toda sustancia. El Vajra es el arquetipo de toda gas. El Agni es el arquetipo de toda candela, fuego. Y el Akas es el arquetipo de toda radioactividad. Prodigioso, cómo el esoterismo nos va develando los misterios que los físicos aún no logran descubrir y se están devanando los sesos, tratando de entender esto, pero únicamente a través de la matemática, de la física y de la tecnología. Es admirable que sin tener conocimientos diferentes estén tratando de llegar a estas conclusiones netamente por el proceso científico. Es admirable. Y poco a poco lo están logrando y lo seguirán logrando. Repito, los átomos se enlazan gracias a las líneas de fuerza etérica. Si no fuera porque existen los éteres, no se podrían relacionar los átomos para formar las moléculas y estas a su vez para formar la materia. Todo cuanto existe en la naturaleza está constituido eterna e infinitamente por esa comunión o maridaje energético sutil, etérico, que mantiene la cohesión molecular. El éter existe en toda la naturaleza, constituyendo toda la materia. En la región etérica se encuentran las líneas de fuerza que permiten que exista la materia. La materia oscura, que según la ciencia actual constituye el 70% del universo, más la materia un 25% del universo y la energía oscura un 70% del universo. Son éteres en sus diferentes modalidades de vibración o de actividad. El éter constituye a los minerales, a los vegetales, a los animales y al ser humano. La palabra tattva o tattva para los místicos orientales significa yo soy aquello, es decir, que estamos constituidos por aquella materia y energía oscura desconocidas del universo. Los estados relativos de la materia en la región físico-química se relacionan íntimamente con los éteres, porque los elementos físicos, sólidos, líquidos, gases, etcétera, están mutando constantemente gracias a las energías más sutiles del Agni, del Vajra, del Apas y del Prithvi. Esas energías sutiles son como el espíritu que permite que físicamente el fuego, el aire, el agua y la tierra existan y coexistan. Mañana, Dios mediante, estudiaremos la región físico-química y así seguiremos para llegar a la eclosión final de un estudio que nos trae desde las regiones más elevadas del cosmos para sintetizarse finalmente en materia. Y luego vamos a elevarnos progresivamente desde la materia hacia los vegetales, hacia los animales, hacia el ser humano y luego hacia la divinidad. Entonces ahora ustedes pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes y hasta donde nos sea posible trataremos de solucionar sus preguntas de manera que bien puedan. Los escucho, vayan escribiendo con paciencia sus preguntas, no se preocupen, esperamos, pueden hacerlo. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto. Bueno, aquí hay una pregunta de la hermana Elisa. Ella dice, hermano, ¿nos puede hablar de la relación entre magnetismo y capacidad de sanar a otros, por favor? Bueno, no mezclemos magnetismo físico, de la física, de los imanes, ¿no?, con el magnetismo de un ser viviente. Son cosas diferentes. El magnetismo del ser viviente se relaciona directamente con su centro crístico, chakra corazón, y ya enseñamos la práctica correspondiente para activar ese centro, el centro crístico. Quien logre activar el centro crístico a través de la práctica que hemos entregado tanto estos 2 meses largos, entonces se convertirá en un sanador, será un ser eminentemente magnético, será una persona espectacular en el campo de la bondad, del altruismo, de la filantropía,
del servicio. No confundir eso en ningún momento con el magnetismo físico, derivado de los minerales, o de los imanes o de los magnetos, que ese es un aspecto más burdo, más ordinario, pero que el cual reaccionan los coloides de nuestro organismo, las sales minerales de nuestro organismo reaccionan a los imanes para llevarnos a una curación, no sanación, pero sí a una curación. ¿Qué otra pregunta? El hermano Conrado pregunta, ¿es posible que el que se haga una desintoxicación se le baje la presión si es hipertenso? Bueno, que se le baje la presión, no. Que se normalice la presión, sí. Que se le baje la presión, no. Las dietas no son hipotensas, salvo que la persona, pues al estar 2 o 3 días sin consumir nada que tenga que ver con sal, pues pueda tener una baja apreciable de la presión. Pero realmente cuidarse en la alimentación baja en sal, el frugivorismo, comer frutas, el vegetarianismo, son extremadamente saludables. Y además, si la persona calma su emotividad, su bravura, su irascibilidad, su grosería, su patanería, su altanería, entonces la presión no se sube, la presión se mantiene normal siempre. Eso es. Los ocultistas generalmente son hipotensos. Normotensos a hipotensos. ¿Qué otra cosa? La hermana Cecilia Garrido dice, con respecto a las plantas medicinales, ¿se plantan y se cosechan en el signo que corresponde al órgano y siempre se consumen a primera hora? Bueno, en la espargiria, que es reunir y separar, espargiria, lleva a sembrar las plantas medicinales y hacer 7 generaciones de ellas, sembrándolas bajo momentos zodiacales, astrológicos precisos y cosechándolas para la nueva resiembra bajo momentos astrológicos precisos. Eso implica el paso de la luna por el signo, saber que ese signo zodiacal está regido por qué planeta o qué planeta rige mejor. Por ejemplo, Aries tiene que ver con Marte, así como Géminis tiene que ver con Mercurio, así como Cáncer tiene que ver con la Luna, así como Leo tiene que ver con el Sol, o Sagitario tiene que ver con Júpiter, etc. Entonces, esas cosas hay que relacionarlas. El paso de la Luna por el signo zodiacal, el día de la semana que rige ese signo, planetariamente hablando, saber que la primera hora de la mañana está regida por el mismo planeta, no así otras horas de las del día. Entonces, llega el momento, al llegar a la séptima de esas cosechas, se tiene la quinta esencia, es lo que Krumheller hacía, con sus plantas sagradas y con sus espargirias, las cuales él vendía porque es un trabajo físico. Pero hay que tener en cuenta que la planta también depende del signo en el cual se coseche, o se siembre y se coseche, tendrá una función diferente. Entonces no es lo mismo un saúco cosechado cuando la luna está pasando por Cáncer que por Géminis. Y entre Cáncer y Géminis hay 1 minuto de diferencia, 1 minuto. 2 días y 4 horas Géminis y de pronto al minuto siguiente ya entró a Cáncer. No va a funcionar igual, no es lo mismo. Ya ese saúco, que usualmente se usa para los broncos y pulmones, va a ser extraordinario para curar una gastritis crónica y no curará unos bronquios y unos pulmones. Esto es un poco profundo y no podemos explicarlo todo en 2 minutos, ni siquiera en 2 horas, ni siquiera en 2 días. Pero es bueno estudiar. Krumheller, plantas sagradas. Paracelso, todas sus obras innumerables que hablan acerca de esta parte de la espargiria y del trabajo con las plantas. Cornelio Agripa. Max Heindel habla de la vibración planetaria diaria, cómo va cambiando de hora tras hora y cómo se va a repetir esa hora primera del planeta, se va a repetir cada determinadas horas a lo largo del día.
o cómo se puede secundariamente en otro día en donde no pertenece a esa mansión, podemos encontrar vibración planetaria porque es una urgencia y necesitamos ese planeta a esa hora. Eso requiere estudio, mucho estudio, y los invito a que lo hagan. Max Heindel, Cornelio Agripa, Paracelso, Krumheller, que dice muy poco, es muy superficial, pero nos va enrutando. ¿Qué otra pregunta? La hermana Marcela Sánchez dice, doctor Iván, ¿el chocolate sin azúcar es o no es conveniente para una hipoglicemia? Bueno, es importante saber, la hermana, exactamente qué es lo que está tratando de decir. Porque muchas personas dicen chocolate a la que nosotros llamamos chocolatina, el masticar chocolate. Y otra cosa, y nosotros aquí llamamos chocolate al de tomar al líquido, que usualmente aquí lo hacemos batido, no como en el extranjero que lo hacen la cucharada de cocoa en polvo en la taza de leche. ¿Ya? Eso es chocolate, sí, en polvo es tóxico porque tiene muchas cenizas, muchos residuos que entorpecen nuestro funcionamiento hepático especialmente. El chocolate para un hipoglicémico, si es el de tomar como lo tomamos nosotros, siempre lo recomiendo el que tomamos nosotros, el de batir. El chocolate de barra, no la barra larga que viene con azúcar, jamás, eso es tóxico. El chocolate que viene en pastillas pequeñas o en bolitas, en donde la cantidad es la mitad de una porción de esas. Si es una pastilla, es media pastilla por pocillo. Si es una bola, es media bolita o un cuarto, porque eso viene muy concentrado. Por 3/4 de pocillo de agua, 1/4 de pocillo de leche. Nunca el chocolate de tomarse sin leche, porque no se asimila. Ni el chocolate de tomarse en leche pura, es tóxico. Para asimilarlo se toma 3/4 de pocillo de agua, 1/4 de pocillo de leche, media pastillita de chocolate amargo batido. Si a la persona le gusta endulzarlo, lo endulza al gusto. Si es hipoglicémico o diabético, no lo puede endulzar ni al gusto siquiera. Tendría que usar stevia o tomarlo sin ningún tipo de endulzante, por supuesto, porque los edulcorantes químicos son muy tóxicos, provocan daños cerebrales. Ahora bien, si la persona se está refiriéndose al chocolate de comer, muchas personas comen chocolate amargo, que son demasiadas calorías que no van a soportar su páncreas, entonces va a agravar la hipoglicemia o agravar la diabetes, según el caso. Pero si se prepara tomado, como lo acabo de explicar, lo puede tomar cualquier diabético o cualquier hipoglicémico sin ningún problema. Otra pregunta. El hermano Alejandro Góngora dice, hermano, ¿qué sucede con el proceso kármico de la persona que ha sido sanada y en qué afecta al sanador? No, el sanador no lo afecta en nada. El sanador presta un servicio de amor. El sanado, si cumple los requisitos morales, anímicos, emocionales y mentales internos, si hace su cambio interno, quedó sano, ya por siempre. Si vuelve a caer en el error, volverá a enfermarse. La culpa no la tiene el sanador, ni el sanador tampoco va a ganarse ningún karma por eso. No, señor. El sanador es un acto de amor, gratuito, bondadoso, y no lo presta a cualquier persona. No lo presta a cualquier persona. Hay que tener en cuenta. Por eso no encontramos esenios en la calle, públicamente, ¿no? Porque sabe que la humanidad está llena de karma y de vicios. Por eso ellos no prestan esos servicios, salvo muy raras ocasiones, ellos saben a quién no pueden prestar. Y generalmente el enfermo ni se da cuenta. El esenio pasa al lado del enfermo en la calle, o se le sienta en el bus al lado, o se para en la cola del banco al lado. Le irradia su poderoso magnetismo y sana. Y luego se va, y el otro no se dio cuenta qué pasó. Cuando llegue la iniciación sabrá, ese hermano esenio me prestó un servicio de salud allá hace 50,000 internaciones. Qué maravilloso. Muchas gracias, hermano. Qué bueno. Pues tengamos muy en cuenta eso. Por eso Jesús, cuando sanaba, decía, vete y no peques más, para que no te sobrevengan cosas peores. Y por eso más que Indel añade, cuando estamos enfermos, nos han pillado en el pecado. ¿Qué otra cosa? La hermana Gloria Bolaños dice, doctor Iván, ¿es posible interactuar en esos mundos y cómo se puede? ¿Y cómo se puede hacer? Es posible, sí.
en los diferentes niveles de iniciación. Mientras no tengamos iniciación, no podemos interactuar con ninguno de esos planos, estratos, mundos, ni seres, ni nada. Por ahora, aspiremos a ser unos aspirantes rosacruces, aspiremos a ser después unos estudiantes rosacruces, aspiremos a servirle a la humanidad. Ese es el ver Rosacruz. Otra pregunta. El hermano César Quintero dice, Iván Darío, ¿hacer bonsai a un ciprés afecta su aspecto energético? No, funciona exactamente igual, porque él no ha perdido su esencia espiritual, su esencia energética, su esencia sutil. De manera que un bonsai funciona tan bien como funciona un árbol gigantesco, en cuanto al magnetismo, a la energía se refiere. Ya en cuanto a estarlo deshojando para tomar bebidas, si no aguanta, se acaba muy rápido. ¿Qué otra cosa? La hermana Berta Inés dice, buenas tardes, doctor Iván. Gracias por cada una de sus conferencias. Quiero preguntar, ¿cómo puede uno utilizar la energía que recibe cuando está meditando y que es tan fuerte que uno siente ese peso que lo comprime contra la tierra? ¿Y por qué casi siempre es energía violenta? Pues no tengo la respuesta. No tengo la respuesta porque usualmente lo único que uno debe sentir es plenitud, paz, felicidad, contentamiento, una sensación de expansión, no de contracción, sino de expansión. Se siente algo que, como lo expresa nuestra fraternidad, o dicha inefable, una dicha que no se puede expresar en palabras. De manera que lo que la hermana está sintiendo, yo no conozco eso. ¿Qué otra pregunta? El hermano Camilo Izquierdo pregunta, dice, un saludo para todos. Hola Iván, ¿cómo se llegó a saber que tal planta es para curar esto y otra para curar lo otro? ¿De dónde sacaron este conocimiento? Gracias por su respuesta. Me dan unas ganas de regañar, pero me las aguanto. A mí no soy un estudiante de hace 30 años. Ay, por Dios. Nuestro espíritu tiene toda la sabiduría del universo. Y mientras fuimos en ese proceso de la evolución de la conciencia hacia lo material, todos éramos chamanes, clarividentes. Interactuábamos con la naturaleza. Interactuábamos con los elementales de cada planta. Ellos nos enseñaban cuáles eran sus misterios, sus propiedades, sus virtudes, su vibración en relación con un planeta, con una constelación y todas estas cosas. Además de eso, llegaron los señores de Mercurio y de Venus a instruirnos, porque poco a poco nos fuimos metiendo en la matriz, nos fuimos empezando a olvidar de las cosas que ya sabíamos antaño. Entonces, fue necesario que estas jerarquías nos siguieran enseñando pacientemente durante unos millones de años para que no nos olvidáramos. Y luego eso siguió por tradición, de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, de abuelita a nieto, y dele que dele hasta nuestros días. Otra pregunta. No regañé. Bien, hermano, bien. Felicito. Vea, la hermana Berta Inés no dice que porque casi siempre es violenta, sino violeta. La energía. Ah, ya. Hermana Mari, póngase las gafas, al favor. Sí, señor. Una fuerza violeta. Ah, ya. Mire, eso depende del rayo de cada persona. La persona lo que está observando es cómo se está tiñendo su aura de esa coloración característica. Pero no le voy a decir de qué rayo es, pero puede meditarlo. ¿Qué otra cosa? Ya les mandé el libro de plantas sagradas de Krumheller. María, muy bien, gracias. No hay más preguntas por ahora, hermano. Bueno, a todos muchas gracias por su atención, muy amables. Dios mediante, mañana a las 4 seguiremos con nuestros temas. Que estén bien, hasta luego. El hermano Zen levantó la mano, si quiere puede escribir su pregunta. Bueno, esperemos. No está. Seguramente se le levantó accidentalmente. Ya me dijo que no.
Ok, bueno, hermano. Muchas gracias, hermano. A ustedes, gracias.